Trabajo como diseñadora gráfica desde casa hace casi 5 años. Vivo sola en un departamento pequeño, en un tercer piso, en una zona relativamente tranquila. Siempre me gustó la idea de no tener que moverme para trabajar, de manejar mis tiempos, de poder quedarme en pijama mientras diseño campañas para marcas que ni conozco en persona. Mi rutina era bastante estable. Me despertaba, preparaba un café fuerte, me sentaba frente a la pantalla y no me movía de ahí hasta que se me quemaran los ojos. Nada fuera de lo normal. Hasta que un día, revisando mis correos, encontré algo que me dejó congelada. Era un correo sin asunto, sin remitente, con solo una imagen adjunta. Cuando abrí la imagen, me costó unos segundos entender lo que estaba viendo. Era una foto mía, tomada desde el ángulo inferior derecho de mi sala, justo entre el sofá y la lámpara de pie. Estaba con el pelo recogido, vestida con mi camiseta gris, mirando la pantalla, con el ceño fruncido como suelo hacer cuando estoy editando. Detalles. Lo que me perturbó no fue solo la imagen en sí, mas el hecho de que yo no tengo ninguna cámara instalada en casa. Nunca tuve, mucho menos en ese lugar. Reaccioné como cualquiera. Busqué cámaras escondidas, revisé cada rincón, incluso desmonté la lámpara. Nada. En los días siguientes tentéme convencer de que era algún tipo de broma, aunque no hacía sentido. Cambié las contraseñas de todas mis cuentas, revisé mi notebook con antivirus, hasta le pregunté a un amigo informático si era posible acceder a mi webcam sin que yo lo notara. Me dijo que sí, pero que el ángulo de la imagen no era de cámara de computadora. Además estaba demasiado baja. Revisé las ventanas, pero era imposible que alguien la hubiera tomado desde afuera. Ya estaba empezando a ponerme paranoica, con esa sensación constante de estar siendo observada. Una semana después, exactamente a la misma hora, me llegó otro correo. Mismo formato, sin asunto, imagen adjunta. Era otra foto mía, esta vez desde la cocina, justo cuando estaba tomando agua. Y nuevamente, desde un ángulo imposible, como si alguien estuviera metido dentro del mueble bajo la encimera. En ese momento el miedo ya se había instalado. Y sí, si estás viendo esto ahora, me encantaría saber desde qué país o ciudad estás viendo y qué hora es en tu reloj ahora mismo. Y si te está gustando este tipo de historia, no te olvides de suscribirte al canal. Eso me ayuda muchísimo a seguir compartiendo relatos como este. Intenté denunciarlo. Fui a la comisaría con las dos imágenes impresas y apenas me escucharon. Me dijeron que si no había amenazas explícitas ni daños, no podían hacer mucho. Uno de los policías incluso insinuó que tal vez era un truco publicitario o una especie de stunt digital. Me fui de ahí con más rabia que alivio. Decidí entonces cubrir algunos rincones con cinta aislante negra, mover los muebles, dejar trampas caseras, como hojitas de papel en el suelo para detectar pasos o hilos tensados entre los marcos de las puertas. Nada nunca se movía. Nada parecía fuera de lugar. Pero el correo seguía llegando. Cada semana, puntualmente el martes a las 17:42, me llegaba una nueva imagen. Siempre desde un lugar distinto de la casa. Siempre sin mensaje, sin firma. Algunas veces era yo lavando los platos, otras veces acostada en el sofá con el celular. En una de ellas salía yo durmiendo, con la boca entreabierta y el brazo por fuera del cobertor. Esa fue la peor. Me quedé temblando por horas, porque no solo era de noche, sino que el ángulo sugería que quien tomó la foto estaba al pie de mi cama. No dormí en mi casa durante los siguientes 4 días. Me fui a la de mi hermana, aunque no le conté toda la historia. Me daba vergüenza, como si el miedo me volviera ridícula. Una amiga me recomendó instalar cámaras de seguridad,
pero me daba miedo que eso solo empeorara las cosas. Y además, ¿de qué iba a servir si las fotos venían justamente de ángulos donde no había nada visible? Llegué a pensar que tal vez alguien había instalado una microcámara sin que yo lo supiera, pero ¿cómo? Nadie entra en mi casa. No tengo servicio de limpieza, no recibo visitas, no hay ningún tipo de mantenimiento que permita ese acceso. Me revisé a mí misma incluso, como si alguien pudiera estar plantándome algo en la ropa. El nivel de paranoia ya era irrespirable. Una tarde decidí hacer algo drástico. Apagué todos los dispositivos electrónicos, desconecté el módem, quité la batería del portátil y del celular y me senté en el centro de la sala, completamente en silencio durante horas. Ni música, ni televisión, ni luces. Solo yo esperando. No sé bien qué esperaba, tal vez algún ruido, alguna vibración, alguna señal. Pero nada pasó. Hasta que a las 17:42 en punto, el teléfono volvió a encenderse solo, sin batería, con la pantalla mostrando una nueva notificación. Correo nuevo. Y ahí entendí que ya no se trataba solo de tecnología. El nuevo correo tenía una única imagen. Esta vez no era de mí. Era la foto de un rincón de mi departamento que no reconocí al principio. Pero cuando amplié, vi una parte de una de mis sillas, medio tapada por una tela negra. El ángulo era bajo, pegado al piso como si la cámara estuviera escondida dentro de algo. Miré alrededor como loca. Abrí todos los cajones, revisé detrás del microondas, debajo del sofá, incluso rompí una parte del zócalo con un cuchillo. No encontré nada, pero después de esa foto, los correos pararon, así sin más. Desde entonces han pasado 6 meses. Ni una señal, ni un mensaje, ni una sola imagen más. No puedo explicar lo que pasó. No sé si era alguien que me conocía, si fue un experimento enfermo o alguna forma de manipulación que no alcanzo a entender. Lo que sé es que algo o alguien estaba en mi casa, o al menos viendo lo que hacía, y eso me cambió para siempre. Ya no me siento segura en ningún lugar cerrado. Duermo con todas las luces encendidas, cambié de departamento y aún así, cada martes a las 17:42 me descubro mirando el celular, esperando una notificación que nunca llega. Pero lo peor no es que haya terminado. Lo peor es no saber por qué empezó. Esto me pasó hace unos meses, y todavía no sé muy bien cómo hablar del tema sin que me tomen por loco. Tengo un hijo de 6 años, se llama Julián. Es un nene tranquilo, muy imaginativo. Le gusta dibujar y jugar con sus muñecos de acción. Siempre ha sido de hablar solo cuando juega, como si estuviera en su propio mundo. Yo lo veía normal, algo típico de su edad, hasta que un día empecé a notar que mencionaba mucho a una tal Martina. Cuando le pregunté quién era, me dijo, como si fuera lo más común del mundo, que era su vecina nueva. Lo raro es que no se ha mudado nadie nuevo al edificio en los últimos años. Vivo en un complejo pequeño de 3 pisos y todos nos conocemos de vista al menos. Pregunté a los vecinos si alguien había notado alguna niña nueva en los alrededores, y todos me dijeron que no. Pensé que tal vez se trataba de una amiga imaginaria, y no le di demasiada importancia al principio. Pero con el paso de las semanas empezó a inquietarme la frecuencia con la que hablaba de ella. Me decía que jugaban en su habitación, que ella le contaba cuentos raros y que no le gustaba que yo entrara sin avisar. Un día me quedé escuchando desde el pasillo, con la puerta apenas entreabierta. Julián estaba sentado en el suelo, con sus juguetes alrededor, pero no hablaba como si estuviera solo. Hacía pausas, se reía, respondía a cosas que no llegaban a mis oídos. En un momento se quedó en silencio,
como si escuchara algo muy bajito, y dijo en voz baja: No, no le digo. Nada, lo prometo, no se va a enterar. Se me heló la sangre. Entré de golpe a la habitación y él se sobresaltó, como si lo hubiera interrumpido en medio de algo importante. Le pregunté con quién hablaba y me dijo con Martina, pero que ella no quería que yo la viera. Esa noche no pude dormir. Me levanté a revisar su habitación mientras él dormía. Todo parecía normal, salvo por una carpeta que estaba metida debajo de la cama. Estaba llena de dibujos. Algunos eran como los de siempre: casas, árboles, su perro. Pero otros eran inquietantes. Había una figura de una niña con vestido azul, siempre con la misma expresión, ojos muy grandes y sin pupilas. Lo que más me impactó fue que la dibujaba siempre parada en el rincón de su habitación, el mismo rincón, una y otra vez, como si estuviera ahí, como si la hubiera visto de verdad. Seguí revisando los dibujos uno por uno y noté algo que me dejó con un nudo en el estómago. En uno de ellos, la niña aparecía con una marca roja en el cuello, como si tuviera un corte o un raspón profundo. En otro, ella estaba parada fuera de la ventana de noche con la luna detrás. Pero lo más perturbador fue uno donde aparecía tumbada en el suelo, en lo que parecía ser un descampado, con los brazos extendidos y los ojos cerrados. No era un dibujo hecho al azar. Había detalles demasiado específicos, como si alguien se lo hubiese descrito o mostrado con precisión. Un niño de 6 años no dibuja así por casualidad. Empecé a investigar por mí. Cuenta como pude. Busqué en internet noticias viejas, casos sin resolver en la zona. Me costó, pero después de varios intentos encontré algo. Una nena desaparecida hace unos 5 años llamada Martina Rivas. Tenía 6 años cuando desapareció. La foto era antigua, pero cuando la vi sentí como si me cayera todo el peso del cuerpo de golpe. Era igual a la niña de los dibujos. El mismo rostro redondo, el mismo corte de pelo. Incluso la ropa coincidía con algunos detalles de los dibujos. Un vestido celeste con flores blancas. Me sentí en shock, como si algo imposible se estuviera desarrollando frente a mis ojos. No sabía si decirle a alguien. Me sentía como un paranoico, pero al mismo tiempo no podía ignorarlo. Una noche, con mucho cuidado, le pregunté a Julián si Martina le había dicho algo nuevo. Él se puso serio de inmediato, bajó la voz y me dijo: Ella está triste. Dice que nadie la escuchó cuando gritaba, que se quedó sola por mucho tiempo. Le pedí que me explicara más, pero él solo repitió: No puedo decir todo porque si se enoja me deja de hablar. En ese momento supe que no era simplemente un amigo imaginario. Julián no inventaba esas frases. Su tono, su expresión, era como si de verdad estuviera protegiendo a alguien. Desde entonces empecé a dormir con la puerta entreabierta y una luz tenue encendida en el pasillo. Cada noche me levantaba varias veces a revisar que Julián estuviera bien. Una madrugada lo encontré despierto, sentado en su cama, hablando en voz baja. Me acerqué sin hacer ruido y escuché que decía: ¿Pero por qué te fuiste al bosque sola? ¿Te dolió? Me quedé paralizado. No sabía si entrar, si gritar, si fingir que no había oído nada. Solo me di la vuelta y volví a mi cuarto, sintiéndome el peor padre del mundo por tener miedo de hablar con mi propio hijo. Unos días después decidí llevar los dibujos a un psicólogo infantil. No le conté todo, solo que mi hijo hablaba con una amiga imaginaria y que los dibujos me parecían extraños. El psicólogo los miró con atención,
pero no me dio ninguna respuesta clara. Me dijo que los niños pueden tener formas muy particulares de procesar la información y que a veces consumen cosas en la televisión o internet que uno no se da cuenta. Pero Julián no tenía acceso a nada fuera de mi control. No miraba noticieros, no usaba el celular sin supervisión, y en casa éramos muy cuidadosos con el contenido. Me fui de ahí con más dudas que respuestas. La última vez que escuché a Julián, mencionar a Martina fue hace un mes. Estábamos desayunando y me dijo sin levantar la vista del plato: ella ya no va a venir más. Me dijo que se va a dormir y que ya no está enojada. Después de eso nunca más volvió a hablar de ella. Tiró los dibujos, dejó de jugar solo en su cuarto y no volvió a despertarse en medio de la noche. Parecía liberado, más tranquilo. Pero yo no. Hasta hoy, cuando paso por ciertos lugares del barrio, especialmente cerca del Parque Viejo, siento un escalofrío que no puedo explicar. Algo en mí cambió desde entonces, porque aunque todo parezca haber terminado, sigo sin entender cómo empezó. Soy paramédico desde hace 11 años. Trabajo en turnos rotativos en una ciudad donde las emergencias graves, lamentablemente, no son raras. He visto de todo: accidentes automovilísticos, tiroteos, incendios, suicidios. Con el tiempo uno se vuelve casi insensible al caos, o al menos aprende a bloquearlo para seguir funcionando. Pero hay algo que me viene pasando desde hace unos meses y que me cuesta explicar, incluso a mí mismo. Comenzó con una mirada, o mejor dicho, con la sensación de ser observado mientras atendía a una víctima. La primera vez fue en un incendio de madrugada. Estábamos sacando a un hombre inconsciente del interior de la casa y cuando lo subíamos a la ambulancia, alcé la vista por reflejo. A unos 30 metros, entre la oscuridad y las luces intermitentes, había una mujer parada completamente quieta, mirando directo hacia nosotros. Vestía de negro, con el cabello largo y lacio cayéndole sobre el rostro. No se movía, ni hablaba, ni parecía afectada. No era una vecina, ni un familiar, ni parte del equipo. Lo extraño es que apenas me fijé bien, ya no estaba ahí. Pensé que era cosa del momento, del estrés, pero después empezó a repetirse. En otro operativo, un atropello múltiple en una carretera, la volví a ver. Exactamente igual. Misma postura, misma expresión vacía, parada al borde del asfalto, observando todo desde lejos. Me tomé el trabajo de preguntar a los agentes y bomberos si alguien más la había notado. Nadie. Volví a casa con la sensación de estar perdiendo la cabeza. Incluso revisé fotos de la escena tomadas por medios locales, pero en ninguna aparecía esa mujer. Era como si solo yo la viera. Después del tercer avistamiento empecé a obsesionarme. Empecé a fijarme no solo en las víctimas, sino en el entorno. Me sorprendía girando la cabeza en medio de maniobras de reanimación, esperando verla ahí, entre la multitud. Y siempre que se trataba de una situación extrema, sangrienta, fatal, ahí estaba, callada, fija, como una sombra. Llegué a pensar que tal vez era una periodista, una testigo recurrente o incluso una trabajadora de alguna entidad gubernamental. Pero nadie sabía de ella, ni respondía a su descripción. Lo más perturbador fue cuando revisé material de archivo por mi cuenta y encontré algo que me hizo temblar. Estaba viendo un video grabado por una cámara de seguridad municipal de un accidente en el que habíamos intervenido el año anterior. En un momento, mientras el equipo médico trabaja sobre la víctima en Milnos-en, el suelo se ve claramente, en un rincón apenas iluminado, la figura de una mujer parada, inmóvil, observando desde lejos. La calidad del video no es buena, pero su silueta es inconfundible.
Y lo peor es que aparece exactamente igual que en mis recuerdos. Misma ropa oscura, misma postura rígida, misma expresión ausente. Nadie interactúa con ella. Nadie se gira a mirarla. Es como si no existiera para los demás. Después de eso empecé a soñar con ella. No hablaba, no se movía. Solo me miraba desde los pies de mi cama o desde alguna esquina de la habitación. Siempre en silencio. Al despertar sentía un peso en el pecho, una ansiedad absurda como si algo me siguiera de turno a casa. Hubo una noche en particular en que desperté empapado en sudor y la ventana del cuarto estaba abierta. Vivo en un 8º piso con rejas. No hay forma de que alguien la haya abierto desde fuera. Cerré todo con llave y me quedé despierto hasta el amanecer, con la sensación de que si me volvía a dormir, ella iba a acercarse más. Un compañero del trabajo me dijo que estaba demasiado tenso, que tal vez necesitaba vacaciones. Pero no le conté todo. ¿Cómo se dice algo así sin que piensen que estás desvariando? Me limité a decir que no estaba durmiendo bien. Acepté turnos más tranquilos. Traté de mantenerme distraído. Durante un tiempo pareció funcionar. No volví a verla durante al menos 3 semanas, hasta que recibimos un llamado por un suicidio en un edificio del centro. Cuando subimos el cuerpo, todavía colgaba del balcón. Yo me mantuve concentrado, sin levantar la vista. No quería verla, pero no hizo falta mirar. Sentí su presencia como si el aire se pusiera más denso, más frío. Y cuando bajábamos con la camilla, no aguanté más. Giré la cabeza y allí estaba, en el piso de enfrente, detrás de una ventana rota, observándonos. Esta vez algo era distinto. Estaba más cerca que nunca. Sentí un temblor en las manos que no pude controlar. Fue entonces cuando comprendí que no era un fantasma. Cualquiera, ni una alucinación de mi mente cansada. Esa mujer se estaba acercando. Desde entonces aparece cada vez más cerca. En intervenciones donde nadie más parece notarla, yo la veo entre la gente, o reflejada en vidrios rotos, o detrás de puertas apenas entreabiertas. Ya no espera a estar lejos. Me observa directamente como si me eligiera. Una vez al terminar un operativo, al subir a la ambulancia, encontré una marca en el asiento del copiloto. Una huella de mano, húmeda, perfectamente visible, como si alguien hubiera estado sentado allí, pero nadie lo estuvo. Yo había cerrado el vehículo con llave desde que llegamos. La huella desapareció en minutos, como si nunca hubiera estado. Ya no sé si sigue las muertes o si me sigue a mí. He dejado de contarle a la gente. Me hice exámenes, hablé con un psiquiatra, intenté racionalizarlo. Nada explica lo que está pasando. Lo único que sé es que esa mujer no es una aparición casual. Cada vez que alguien muere en mis manos, ella está ahí, mirándome, como si esperara algo, como si me evaluara. Y aunque no ha hecho nada, tengo miedo de lo que hará si algún día soy yo el que cae, porque siento que cuando eso pase no va a quedarse parada. Va a acercarse y me va a hablar. Conduzco para una app de transporte desde hace más de un año. Trabajo sobre todo de noche porque hay menos tráfico y más ganancias por los picos de tarifa. Estoy acostumbrada a gente rara, a direcciones mal escritas y a silencios incómodos. Pero hubo una noche, hace unos 3 meses, que todavía no logro sacarme de la cabeza. Fue en una zona del sur de la ciudad, cerca de un parque que a esa hora está completamente vacío. Me llegó una solicitud de viaje. El usuario no tenía foto, ni calificación, pero eso no es tan raro. Acepté sin pensar mucho. Al llegar al punto de recogida no vi a nadie de inmediato. Era una calle mal iluminada,
con árboles viejos que tapaban casi todo. Entonces la vi, una mujer parada junto a un poste de luz. Tenía el cabello largo, oscuro, pegado al rostro. Estaba empapada, literalmente goteaba. Su ropa parecía vieja, como si no fuera de esta época. Pensé que tal vez venía de una fiesta o algo así, y que la había agarrado la lluvia, aunque no había llovido en todo. El día. Subió sin decir palabra. Solo me miró y me mostró una dirección escrita a mano en un papel arrugado. Ingresé la dirección en el GPS, pero no aparecía, ni como calle, ni como punto de referencia. Me giré para decirle que necesitaba una ubicación más clara, pero ella ya estaba mirando por la ventana completamente quieta. Le pregunté si sabía cómo llegar, y apenas dijo, solo maneje derecho. Su voz era bajita pero firme. No sé por qué, pero lo hice. Empecé a manejar por calles que conocía, pero después de unas cuantas cuadras ya no me sentía ubicada. No había casi luces. Los letreros eran viejos o ilegibles y no pasaba ni un solo auto. Era como si estuviéramos metiéndonos en un barrio que ya no existía. Sentí una incomodidad rara en el pecho. No miedo todavía, pero sí esa sensación de que algo no encaja. El aire dentro del auto estaba helado, como si el aire acondicionado estuviera al máximo, pero yo no lo había encendido. Miré el reloj del tablero. 22:18. Seguí. Manejando recto, como ella había dicho, y después de lo que me parecieron unos 5 minutos, ella de repente dijo, «Aquí está bien». Frené junto a una esquina sin nombre, rodeada de casas vacías, con ventanas tapadas por madera. Ella bajó sin darme las gracias, sin decir adiós, sin cerrar bien la puerta siquiera. Me quedé sentada en el auto unos segundos, viendo cómo se alejaba. Caminaba despacio, sin mirar atrás, hasta que dobló por una calle que, según yo, no tenía salida. Decidí esperar a Arsenio, que el viaje se cerrara en la app, pero pasaban los segundos y no aparecía nada. Revisé la pantalla y, para mi sorpresa, el viaje figuraba como cancelado. No finalizado, no completado, cancelado. Revisé la tarifa y ahí fue cuando me dio un vuelco el estómago. Habían pasado más de 40 minutos desde que comencé el viaje, pero yo sentía que habían sido como mucho 10. El lugar me pareció tan extraño que quise salir rápido de ahí. Di la vuelta y volví por el mismo camino por donde creía ver. Llegado, pero no reconocía nada. Las calles eran todas similares, sin señales, sin luces. El GPS no conectaba. No tenía señal. Comencé a entrar en pánico. Di vueltas por lo que parecieron horas hasta que, sin entender cómo, aparecí de nuevo en una avenida principal. Fue como si me hubieran escupido de un lugar que no debía haber visitado. Lo primero que hice fue detenerme en una estación de servicio para calmarme. Al día siguiente revisé el historial de viajes. El viaje no aparecía, ni como cancelado, ni como pendiente. No estaba en ningún lado. Revisé las cámaras internas del auto porque tengo una por seguridad y ahí fue donde me terminé de quebrar. En el video se ve cuando me detengo en el punto de recogida, pero nadie sube. Se escucha mi voz preguntando si sabía cómo llegar. Se escucha claramente, pero el asiento de atrás está vacío. Todo el video, desde que salgo hasta que regreso, muestra el auto con un solo ocupante. Yo. No he vuelto a conducir de noche, y cada vez que llueve, me viene una ansiedad horrible, como si algo estuviera por repetirse. He intentado hablarlo con otras personas, pero no todos lo entienden. Algunos piensan que fue un sueño, otros que exagero, pero yo sé lo que sentí. El frío en el auto, la forma en que esa mujer me miró, como si ya me conociera, como si estuviera probando algo conmigo. Desde entonces, cada vez que una solicitud de viaje aparece sin foto y sin dirección precisa, la ignoro. No pienso volver a ese lugar. No pienso dejar
que se suba de nuevo. Pero lo más inquietante ocurrió semanas después, cuando ya casi había logrado convencerme de que todo fue una especie de delirio o alucinación por el cansancio. Estaba limpiando el auto por dentro y encontré algo en el suelo, justo debajo del asiento trasero. Era un papel arrugado, húmedo, con la misma letra que vi aquella noche, la misma dirección escrita a mano, la que no aparecía en ningún mapa. El papel tenía un borde quemado y un olor raro, como a tierra mojada. Mezclada con óxido. No tengo idea de cómo llegó ahí, ni cómo no lo noté antes. Lo guardé en una caja y no se lo mostré a nadie. Hasta hoy no he vuelto a tener una experiencia igual, pero sigo sintiendo que algo quedó abierto esa noche, como si no hubiera sido un simple error de la app o una pasajera extraña. A veces me pregunto qué habría pasado si la hubiera seguido cuando bajó, si me hubiera atrevido a mirar por esa calle sin salida, o si no hubiera regresado a tiempo, porque por más que todos, los datos desaparecieran. Yo estuve ahí. Y si esa mujer no era real, entonces ¿por qué todavía sueño con su rostro, con su ropa empapada y con esa dirección que no figura en ningún lugar del mundo? Me mudé con mi pareja, Clara, a un departamento antiguo en el centro, uno de esos edificios con pasillos largos, techos altos y pisos que crujen al caminar. Nos encantó desde la primera visita, aunque se notaba que llevaba años sin ocuparse. Tenía detalles clásicos que quisimos conservar: las molduras de yeso, las puertas pesadas de madera y sobre todo 4 cuadros grandes que ya estaban colgados en la sala y el pasillo. Eran retratos de personas que no conocíamos, evidentemente antiguos. Con rostros serios y ropa de otra época. Decidimos dejarlos porque, sinceramente, le daban un toque elegante y misterioso al lugar. Los primeros días pasaron sin problema. Nos ocupamos de limpiar, pintar algunas partes y organizarnos. Pero Clara fue la primera en notar algo extraño. Me dijo que uno de los cuadros, el que estaba en el pasillo frente al baño, parecía estar torcido cada mañana, aunque ella estaba segura de que lo dejaba derecho la noche anterior. No le dimos demasiada importancia. Pensamos que podía ser por las vibraciones del piso o por la humedad, pero luego empezó a pasar con los otros cuadros también. Siempre al amanecer, siempre apenas descentrados, como si alguien los hubiera movido con cuidado. Una noche antes de dormir, decidí dejar una marca muy sutil con lápiz en la pared, justo donde el borde del marco tocaba el yeso. Al día siguiente, como esperaba, el cuadro estaba levemente desplazado. No parecía obra del azar. Lo ajusté nuevamente, borré la marca y volví a Eastbourne E. Marcar. Y así, día tras día, el movimiento se repetía. Empezamos a sentirnos inquietos, aunque todavía tratábamos de buscar explicaciones lógicas. Fue entonces cuando Clara propuso instalar una cámara de seguridad pequeña apuntando directamente a los cuadros del salón, solo para sacarnos la duda. Lo que captó la cámara esa primera noche fue suficiente para no volver a dormir tranquilos. A eso de las 3:40 de la madrugada, uno de los retratos, el del hombre calvo con bigote, movió apenas los ojos. Parpadeó. La imagen era clara. No había error. No fue un reflejo. No fue una ilusión óptica. Fueron dos parpadeos suaves, como si el sujeto retratado estuviera vivo dentro del cuadro. Clara gritó cuando lo vimos. Yo me quedé helado. Sentí una presión en el pecho que no sabría describir, como si algo nos hubiera estado mirando desde mucho antes de que nos atreviéramos a mirar de vuelta. Esa noche dormimos con todas las luces encendidas. Por más absurdo que suene, movimos los cuadros a la cocina y los tapamos con una sábana.
Al día siguiente los llevamos al patio interno del edificio y decidimos deshacernos de ellos. Intentamos donarlos primero, pero nadie los quiso. Nadie. Incluso una vecina del tercer piso que colecciona antigüedades nos dijo con total seriedad: esos cuadros no deberían estar aquí. Entonces decidimos quemarlos. Llevamos todo a una zona segura cerca del basurero, pusimos los marcos sobre una rejilla metálica y prendimos fuego con alcohol. Pero nada ocurrió. Literalmente no prendieron. La madera no ardía. El vidrio no se rajaba. Fue como si estuvieran protegidos por algo invisible. Ese mismo día, de regreso al departamento, notamos algo mucho peor. Los espejos. Todos. El del baño, el del vestidor, incluso los reflejos en los cristales de las ventanas. En todo se podía ver, apenas por un segundo, una figura oscura detrás de nosotros. No era siempre en el mismo ángulo. A veces al fondo del pasillo, otras detrás del sofá o al lado de la puerta del dormitorio. Cada vez que volteábamos no había nadie, pero la figura seguía apareciendo en los reflejos. Una silueta más alta que nosotros, con hombros caídos y algo que parecía una especie de velo o sombra sobre el rostro. Pasaron días así. No podíamos concentrarnos. Empezamos a discutir por tonterías. Clara lloraba sin motivo. Yo tenía pesadillas recurrentes donde despertaba dentro de uno de los cuadros, viendo mi cuerpo desde fuera. Hasta que una noche, mientras ella dormía, sentí un frío repentino en la habitación. Me levanté para revisar el aire acondicionado, pero estaba apagado. Fui a la cocina, encendí la luz y ahí estaban, los 4 cuadros, apoyados uno junto al otro sobre la mesa, como si alguien los hubiera traído de vuelta. No los habíamos subido, no los habíamos tocado desde el intento fallido de quemarlos, pero ahí estaban, intactos. Quise gritarle a Clara, pero me congelé. Me acerqué y noté algo aún más aterrador. Las expresiones de los retratados habían cambiado. Eran sutiles pero reales. El hombre calvo ya no sonreía. Ahora parecía estar molesto. La mujer con trenza tenía los ojos entrecerrados, como si estuviera observando con desprecio. No sé cómo explicarlo sin sonar delirante, pero eran rostros que sabían que los estábamos mirando. Rostros que parecían conscientes de que intentamos destruirlos. Los tapé otra vez con la sábana. Cerré la puerta y esa noche no dormimos en casa. Nos fuimos a un hotel sin decir nada a nadie. Al día siguiente regresamos al departamento con la intención firme de vaciarlo por completo y mudarnos lo antes posible. Pero lo más perturbador fue que los cuadros ya no estaban en la cocina, ni en la sala, ni en el baño, ni en ninguna parte. Buscamos por todo el lugar, incluso abrimos la baulera, revisamos detrás de los muebles, pero no había rastro de ellos. Sin embargo, en los espejos seguían apareciendo cosas. No directamente las figuras, sino pequeños destellos, movimientos detrás de nosotros que no coincidían con lo que había en la habitación, como si los cuadros hubieran dejado algo más atrás, como si ahora el departamento entero los cargara dentro. Esa misma semana nos fuimos, dejamos el contrato sin terminar, perdimos el depósito, no nos importó. Cada tanto reviso las publicaciones de alquiler de esa zona y veo que ese mismo departamento ha estado en oferta al menos 3 veces desde entonces. A veces me tiento en llamar, en preguntar si los cuadros siguen ahí, pero no lo hago. No quiero saber, porque desde esa noche, cada vez que paso frente a un espejo, me detengo un segundo más de lo necesario. No por vanidad, sino por miedo a ver algo que no debería estar ahí. Y aunque nunca más los vi, hay noches en que Clara despierta sobresaltada y me dice que soñó con ellos. Y siempre repite lo mismo. Esta vez nos estaban mirando directamente.
Llevo corriendo todas las mañanas desde que empecé la universidad. Es lo único que me despeja la cabeza antes de clases. Siempre sigo el mismo trayecto. Salgo de mi departamento a las 6:30, doy la vuelta al parque, cruzo un puente viejo que conecta con una zona más boscosa y vuelvo por el otro lado del río. Nunca tuve problemas. Es un barrio tranquilo y a esa hora no hay casi nadie afuera. Pero desde hace un par de semanas empecé a notar algo raro. Al pasar por el puente sentía esa incomodidad en la nuca, como si alguien caminara justo detrás de mí. Al principio lo atribuí al frío o al cansancio, pero con los días la sensación se volvió más fuerte. Cada vez que pisaba el primer tablón del puente, algo en mi cuerpo se tensaba. Empezaba a correr más rápido, casi instintivamente. Una vez me giré de golpe convencido de que alguien me seguía, pero no había nadie. Solo el puente vacío y el sonido de mis propios pasos. Volví a casa ese día con una ansiedad rara, como si me hubiera estado escapando de algo que no podía ver. No se lo conté a nadie. Me daba vergüenza pensar que todo era producto de mi cabeza. Después de unos días así, se me ocurrió llevar una cámara GoPro que tenía guardada. La ajusté a una gorra con un soporte y grabé toda mi ruta matutina. Pensé que al ver el video desde otra perspectiva iba a darme cuenta de que no había nada, que era todo paranoia. Grabé la primera vez sin problemas. Revisé el material al llegar a casa y al principio todo era normal. Árboles, autos pasando a lo lejos, la bruma típica de la mañana. Pero cuando llegué a la parte del puente, el corazón me dio un vuelco. Detrás de mí, justo al comienzo del cruce, había una figura. Oscura, desenfocada, como si no estuviera del todo presente. Iba a unos metros de distancia con algo en la cabeza que parecía un sombrero o capucha. Me detuve el video y avancé cuadro por cuadro. La figura aparecía siempre al borde del encuadre, pero nunca más cerca. No la vi al momento, eso es lo que más me perturbó. En el video estaba, claramente. Pero en persona, yo no había visto a nadie. Quise mostrarle el video a un amigo, pero cuando abrí la galería del celular, el archivo ya no estaba. Pensé que lo había movido sin querer, o que algo había salido mal con la copia. Busqué en la tarjeta de memoria, en la nube, incluso en el historial de archivos recientes. Nada. El video había desaparecido. Me molestó porque estaba seguro de haberlo visto completo esa mañana. Así que al día siguiente lo intenté de nuevo. Repetí todo el recorrido con la cámara grabando, esta vez revisando varias veces que estuviera funcionando correctamente. Al llegar a casa corrí a descargarlo. Y otra vez la figura estaba ahí, mismo lugar, misma distancia. Pero esta vez parecía ligeramente más clara. Pude ver que era alguien alto, con la cabeza inclinada hacia abajo, como si evitara que se le viera el rostro. En un momento se detiene a la mitad del puente, mientras yo ya estoy del otro lado. Lo poesí. Más extraño es que cuando giré la cámara sin querer al final del recorrido, se ve que no hay nadie, como si se desvaneciera al dejar esa parte del trayecto. Guardé el video con nombre y fecha, lo subí a la nube, hice una copia en el ordenador. Al día siguiente todos los archivos estaban dañados o vacíos, no podía entenderlo. Empecé a obsesionarme. Corría todos los días con la cámara con diferentes configuraciones, distintos celulares, no importaba lo que hiciera, siempre que grababa, la figura aparecía. Siempre que intentaba mostrarlo, el video desaparecía o quedaba en blanco. Incluso intenté enviar uno por correo a mí mismo, y el archivo simplemente no llegaba nunca, como si algo estuviera impidiendo que se compartiera. Lo peor es que cada día que pasaba sentía más cerca esa presencia.
Ya no era solo en el puente. A veces tenía la impresión de que me seguía hasta la calle de mi casa. Una noche me desperté de golpe con la garganta seca y la sensación de que había alguien más en la habitación. No vi nada, pero la ventana estaba entreabierta y juraría que la había dejado cerrada. Empecé a evitar pasar por el puente. Cambié de ruta. Traté de correr solo en zonas abiertas. Pero incluso así, me sentía observado, como si esa cosa hubiera empezado a seguirme más allá de su lugar original. Como si yo la hubiera traído conmigo, solo por mirarla demasiado. Hace una semana decidí dejar de grabar. Me deshice de la cámara, eliminé las aplicaciones de edición y borré todas las carpetas relacionadas. Pero no sirvió de nada. Cada tanto, cuando desbloqueo el celular, hay un archivo nuevo sin nombre en la galería. Al abrirlo está vacío, o eso creía. Hace 2 días pausé uno por accidente y noté que en un solo cuadro, muy fugaz, aparece el reflejo de esa silueta en la ventana de una casa que ni reconozco. Ya no necesito correr ni cruzar el puente. Esa cosa aparece donde quiere, en sombras, en reflejos, en breves destellos, cuando paso frente a un vidrio oscuro. No he vuelto a dormir tranquilo. No sé qué es, ni qué quiere, ni si algún día va a mostrarse por completo. Solo sé que desde que la vi por primera vez ya no estoy solo. He intentado grabarla con cámaras nuevas, incluso con otro celular. Siempre pasa lo mismo. Los archivos se corrompen, se borran o aparecen distorsionados. Y mientras tanto, la sensación en la nuca, esa presión constante, se hace más fuerte. Tal vez solo quería que alguien la viera. Tal vez no quiere dejarme ir ahora que la vi. Pero lo me siento que más miedo me da es que ya no necesito cámaras para saber cuándo está cerca. Soy madre soltera desde que mi hija Lucía tenía 2 años. Hoy tiene 5 y es una nena muy despierta, creativa, de esas que te hacen preguntas que no sabes cómo responder. Vivimos en un departamento chico que era de mi abuela, y aunque lo reformé un poco antes de mudarnos, todavía conserva muchas cosas antiguas. Había un armario empotrado lleno de cajas con fotos, cartas viejas, cuadernos, cosas que no me atreví a tirar. Algunas pertenecían a mi tía Nena, que falleció cuando yo era adolescente. Ella vivía con nosotras en esa época y siempre fue como una segunda madre para mí. Pero Lucía no llegó a conocerla. Una noche, mientras preparaba la cena, Lucía me contó con total naturalidad que tía Nena le había peinado el cabello mientras dormía. Pensé que se refería a alguna muñeca o que estaba inventando un personaje. Le pregunté quién era esa tía y me dijo, es mi amiga. Viene por las noches y me canta bajito. Me causó gracia en el momento, incluso ternura. Era común que se inventara cosas como muchos chicos, pero lo curioso fue el nombre. Nadie en casa le había hablado de tía Nena. Yo nunca mencioné ese apodo. En mi familia solo usamos ese nombre entre los más cercanos y hacía años que nadie lo pronunciaba. Con los días siguió hablándome de ella. Decía cosas como, hoy tía Nena me ayudó a encontrar el lápiz, o tía Nena dice que los monstruos no pueden entrar si cierro los pies. Esa última frase me dejó helada. Era algo que mi tía realmente me decía de, chica, exactamente con esas palabras. La usaba para calmarme cuando tenía miedo a la oscuridad. No estaba en ningún cuento, no era algo genérico. Era suyo. Esa noche no dormí tranquila. Me costaba encontrarle una explicación. Pensé que tal vez Lucía había escuchado a alguien decirlo, pero ¿quién? Vivimos solas. Lo que terminó de inquietarme fue una carta. La encontré doblada en dos, dentro del cajón de la mesita de noche de Lucía.
Estaba escrita con lápiz en una caligrafía cursiva y prolija. Con esas letras bien formadas de colegio antiguo. Decía: no tengas miedo, pequeña, estoy aquí. Siempre estaré contigo, incluso cuando no me veas. Pensé que era parte de algún juego, pero Lucía apenas sabe escribir su nombre. Y la letra me resultaba muy familiar. Bajé al trastero esa misma tarde y revisé las cajas que guardaban los cuadernos viejos de mi tía. Cuando abrí uno, el corazón me dio un vuelco. Era la misma caligrafía. A partir de ese día empecé a prestar más atención a todo lo que... Lucía decía sobre tía Nena. A veces la escuchaba hablar sola en su cuarto como si estuviera en plena conversación con alguien. No murmurando, no jugando, sino hablando con pausas, como cuando se responde a alguien. Una noche me acerqué en silencio y la oí decir: ¿cuándo puedo ir a tu casa? Esa frase me revolvió el estómago. Me quedé paralizada junto a la puerta, tratando de convencerme de que era un juego, que solo estaba repitiendo cosas que escuchaba en dibujos animados. Pero algo no me cerraba. Poco después comenzaron los ruidos, no fuertes ni escandalosos. Eran pasos suaves en el pasillo, roces en las paredes, el crujido del piso de madera cerca de la puerta del baño a altas horas de la madrugada. La primera vez que lo escuché, me levanté pensando que Lucía había ido al baño, pero cuando abrí la puerta de su cuarto estaba profundamente dormida. Revisé toda la casa y no encontré nada fuera de lugar. Sin embargo, esa noche, en el espejo del pasillo, noté una pequeña huella de mi mano, como si alguien lo hubiera tocado con dedos mojados. Era demasiado pequeña para ser mía, demasiado precisa para ser casualidad. Una madrugada me desperté de golpe, sin razón aparente, con una sensación rara en el pecho. Fui directo al cuarto de Lucía. Ella dormía tranquila, pero había algo sobre la cama que no era suyo. Un pañuelo blanco doblado con cuidado, bordado con las iniciales NG. Era idéntico a los que mi tía usaba siempre. Guardé ese pañuelo en una caja y al día siguiente, busqué las pocas fotos viejas que conservaba. En una de ellas mi tía estaba usando el mismo tipo de pañuelo. No lo podía creer. A esa altura ya no sabía si estaba perdiendo la cabeza o si realmente algo fuera de lo normal estaba pasando en nuestra casa. Quise proteger a Lucía, pero ella nunca pareció tener miedo. De hecho, hablaba de tía Nena con cariño, con ternura, como si fuera alguien que la acompañaba. Pero yo ya no dormía. Revisaba puertas, ventanas, ponía vasos con agua en los rincones. Como me había enseñado mi abuela, como una especie de protección. Empecé a dejar una luz encendida toda la noche, pero nada cambiaba. Una mañana, al abrir el armario empotrado, encontré en el suelo una muñeca que no recordaba haber visto antes. Era antigua, de trapo, con ojos de botón negro. Al lado, una nota escrita con la misma letra: para que no se sienta sola. No volví a dormir bien después de eso. La muñeca desapareció una semana después sin dejar rastro. Nunca le dije nada a Lucía, pero ella me preguntó un día: ¿por qué escondiste el regalo de tía Nena? Le pregunté cómo sabía que ya no estaba y me respondió muy seria: porque ella ya no viene. Esa misma noche noté algo distinto en la casa. El aire estaba más liviano. No había crujidos ni pasos, ni esa presencia invisible que antes parecía habitar los rincones. Fue como si algo se hubiese ido, como si todo se hubiese cerrado de golpe, sin explicación. Hasta hoy no he vuelto a ver señales, pero todavía conservo el pañuelo, en una caja, y cada tanto lo saco solo para asegurarme de que sigue ahí. Lucía nunca volvió a mencionar a tía Nena.
como si todo hubiera sido parte de una etapa que quedó atrás. Pero a veces, cuando la veo dormir, pienso en esas noches en que hablaba con alguien invisible, en esas cartas con letra que no podía haber escrito, y me pregunto si realmente era algo maligno o si solo fue una despedida tardía de alguien que quiso seguir cuidando a la familia, algo que no buscaba asustar, sino quedarse un poco más. Ese día salí tarde de la biblioteca. Estaba preparando un parcial complicado y se me pasó el tiempo sin darme cuenta. Cuando quise mirar el reloj, eran casi las 11 de la noche. Mi celular estaba sin batería, así que recogí mis cosas y me fui rápido a la parada más cercana. No había muchos autos en la calle y hacía un viento raro, de esos que parecen arrastrar el silencio en lugar de romperlo. Al llegar al paradero, había una hoja pegada anunciando que el último autobús pasaba a las 23:15. Eran las 23:09 según mi reloj de pulsera. Me quedé esperando, solo. Cuando llegó el autobús, fue casi sin ruido. No se escuchó motor ni frenos. Solo apareció lento, como si ya supiera que yo lo esperaba. Me subí por la puerta delantera. Había varias personas sentadas, pero todos estaban inmóviles mirando al frente. Nadie hablaba, nadie se movía. Pensé que estaban dormidos o muy cansados, algo típico a esa hora. Me acerqué al conductor, un hombre mayor con gorra y uniforme, y le dije, «Buenas». «Noches», pero no me respondió. Ni siquiera me miró. Pasé mi tarjeta en el lector y sonó como siempre. Tomé asiento en la mitad del bus, algo incómodo por el ambiente. Después de unos minutos me di cuenta de que no había música, ni anuncios, ni ruidos mecánicos. El vehículo avanzaba como flotando, y aunque miraba por la ventana, no reconocía las calles. Eran avenidas largas, sin carteles, sin luces, sin autos. Solo el reflejo tenue de faroles antiguos, de esos que parpadean como si fueran a fe. Apagarse. Quise sacar el celular por costumbre, pero claro, estaba muerto. Revisé mi reloj. 23:17. Solo habían pasado 2 minutos desde que subí. Me pareció raro porque ya llevábamos bastante trayecto, o al menos así lo sentía. Empecé a inquietarme. Me giré para observar mejor a los pasajeros. Todos seguían en la misma posición, como estatuas. Algunos ni parpadeaban. Una mujer mayor tenía una expresión de tristeza profunda, como si acabara de llorar, pero no se movía. Un chico con mochila escolar miraba hacia la puerta de atrás sin pestañear. Me levanté y volví al frente, esta vez hablando más fuerte. Disculpe, ¿cuánto falta para la próxima parada? Nada. Ni un parpadeo. Volví a mi asiento con el estómago revuelto. No podía explicarlo, pero algo estaba profundamente mal. Pensé en bajarme en la próxima esquina, pero no había señales de que el bus fuera a detenerse. Ni luces de freno, ni cambio de velocidad, ni la más mínima intención de parar. Todo seguía igual, como si estuviéramos atrapados en una especie de cinta infinita. Empecé a caminar por el pasillo, tratando de ver si alguno de los pasajeros reaccionaba. Los miré uno por uno. Estaban tibios al tacto, pero completamente inmóviles. Uno tenía los ojos abiertos, vidriosos, como si mirara algo que yo no podía ver. Otro parecía respirar muy lentamente, casi imperceptible. Fue entonces cuando me di cuenta de que el bus no tenía conductor. El asiento estaba vacío. Me quedé helado. Juro que lo vi al subir. Incluso le hablé, pero ahora no había nadie al volante. El volante se movía solo, y el panel no mostraba velocidad, ni ruta, ni nada. Solo una pantalla negra. Volví corriendo a mi asiento y miré por la ventana. Las calles ya no parecían reales. Eran repeticiones. Reconocí un grafiti que ya había visto 2 veces. Una casa con luces rojas en la entrada, una bicicleta oxidada contra un poste.
Era como si estuviéramos pasando una y otra vez por el mismo tramo sin avanzar realmente. Miré mi reloj. Otra vez, 23:17. No se había movido ni un segundo. Me paré en seco. Respiré hondo y fui a la puerta trasera. Empujé con fuerza y, para mi sorpresa, se abrió sin problema. El bus se detuvo en seco en ese mismo instante, sin sonido, sin movimiento brusco. Bajé de un salto casi tropezando y lo primero que noté fue el aire. Estaba quieto, como si el tiempo no estuviera corriendo ahí afuera tampoco. Me giré para mirar el autobús y ya no estaba. Nada. Ni luces, ni ruedas alejándose, ni el sonido de... Un motor. Desapareció por completo. En su lugar solo quedaba un paradero viejo, cubierto de polvo y con una cinta cruzando la entrada que decía clausurado. Miré a mi alrededor, esperando ver algo familiar, pero todo se sentía torcido. El cielo no tenía estrellas, ni luna, solo una oscuridad densa. Caminé unos metros tratando de ubicarme, y al mirar el reloj otra vez, aún marcaba 23:17. No se había movido desde que subí al bus. Corrí hacia la avenida más cercana, que sí reconocía, y al llegar a casa lo primero que hice fue cargar el celular. Al encenderse, vi que la hora era 01:46 de la madrugada. Habían pasado más de 2 horas desde que salí de la biblioteca. Pero para mí fueron minutos, minutos que no puedo explicar. Al día siguiente volví al mismo lugar donde había subido. El paradero seguía ahí, pero estaba claramente abandonado. Las estructuras estaban oxidadas, el letrero cubierto de grafitis viejos, y en la base una placa de metal corroída decía que ese punto de parada había sido cerrado hacía más de 5 años. No había registro de la línea en ninguna app, ni horarios, ni rutas activas por esa zona. Pregunté en la universidad si alguien más lo usaba y todos me dijeron que no pasaba transporte por ahí desde hace tiempo. Incluso un guardia me miró raro cuando le conté y me dijo, ese lugar lo clausuraron después de un accidente. Un bus que nunca llegó a destino. No sé qué fue lo que viví esa noche. He pensado en alucinaciones, en estrés, en alguna forma rara de sueño lúcido. Pero no puedo olvidar la mirada de esas personas sentadas, ni el silencio, ni el hecho de que desde esa noche mi reloj de pulsera se detuvo para siempre en las 23:17, aunque lo haya cambiado de pila 3 veces. A veces me pregunto si realmente bajé a tiempo, si estoy de verdad donde creo estar. Porque desde entonces cada vez que veo un autobús pasar de noche, siento una presión en el pecho, como si todavía hubiera un asiento vacío esperándome. A mi esposo lo internaron de urgencia por una complicación respiratoria que se agravó de la noche a la mañana. Fue algo repentino y nos tomó totalmente desprevenidos. Lo llevaron al Hospital General del Distrito, un edificio viejo, de esos con pasillos largos y paredes que parecen haber escuchado demasiadas historias. Como no dejaban quedarse acompañantes por las noches, me iba a casa a dormir, aunque dormía poco. Cada mañana volvía temprano y él siempre me recibía con una sonrisa, más tranquilo. De lo que yo esperaba. Una mañana me dijo algo que al principio no tomé en serio. La enfermera que canta me ayudó a dormir anoche. Pensé que se refería a alguna enfermera joven con buen trato y le pregunté su nombre. Me dijo que no sabía, que ella no hablaba mucho, pero que tenía una voz dulce y que se sentaba junto a la ventana mientras le tarareaba canciones antiguas. Le dije que probablemente había soñado, que con los medicamentos y el cansancio era normal tener esas confusiones, pero él insistía. Me repetía detalles, que usaba un uniforme antiguo, que siempre llevaba el pelo recogido, que olía a lavanda.
Incluso me describió cómo se sentaba derecha, con las manos sobre las rodillas, y cómo siempre desaparecía justo antes de que él se quedara dormido. Empecé a sospechar un poco más cuando lo mencionó varias veces, con los mismos detalles, en días distintos. Siempre por la mañana, siempre como parte de su rutina nocturna. Entonces pregunté directamente al personal. Primero a una enfermera joven que siempre estaba en el turno diurno. Me dijo que por la noche había 2 personas en rotación y ninguna coincidía con esa descripción. Pregunté luego a la supervisora de planta, que incluso revisó conmigo los registros del turno nocturno. No había nadie con esas características. Nadie con uniforme antiguo ni con el nombre Marta, que era como él decía haberla escuchado llamar. Volví a su habitación algo inquieta, pero decidí no decirle nada a él. Si esa presencia lo calmaba, si lo hacía sentir mejor, ¿qué daño podía hacer? Pero esa misma noche, al llegar a casa, algo me dejó con los pelos de punta. Entre las cosas que había sacado del bolso de mi esposo, pañuelos, una libreta, un frasco de pastillas, encontré una tarjeta de identificación de hospital, vieja, arrugada, con una mancha en una esquina. Decía, enfermera Marta G., con fecha de expedición, 3 de marzo de 1994. El logo del hospital era el mismo, pero el diseño era completamente distinto al actual. La tarjeta no tenía ningún chip ni código QR, solo una banda magnética y una foto descolorida. Me costó reconocer el rostro, pero ahí estaba. Una mujer de unos 40 y tantos años, con una expresión amable, el cabello recogido y un fondo blanco de pared hospitalaria. Era justo como mi esposo la había descrito. A la mañana siguiente, llevé la tarjeta conmigo y se la mostré discretamente a una de las enfermeras del turno. Me miró con extrañeza y me preguntó dónde la había conseguido. Le expliqué. Con cuidado que había aparecido entre las cosas de mi esposo. Me pidió que esperara y fue a buscar al jefe de planta. El jefe era un hombre mayor, con años en el hospital. Cuando vio la tarjeta se quedó en silencio por unos segundos. Luego me pidió que lo acompañara a su oficina. Me explicó que efectivamente hubo una enfermera llamada Marta Gutiérrez que trabajó allí durante más de 20 años. Era muy querida por los pacientes, especialmente los más graves, porque tenía una manera especial de tranquilizarlos. Le gustaba cantar canciones antiguas mientras cuidaba sus signos vitales durante la madrugada. Pero lo más escalofriante fue lo que dijo después. Marta falleció en este hospital, en 1997. No supe qué contestar. Me temblaban las manos. Pregunté si había algún registro más, algo que confirmara que esa tarjeta no era una falsificación. Me aseguró que ese formato ya no se usaba desde finales de los 90 y que esa tarjeta no podía estar en circulación. Le pedí que por favor no dijera nada a mi esposo. No quería asustarlo ni alterar su recuperación. Él seguía hablando de ella con cariño, como si fuera parte del equipo actual. Incluso me dijo que había soñado con su voz, que le recordaba a su madre cuando era chico. Y siempre, al despertarse, se sentía más fuerte. Una noche me quedé en el hospital más tarde de lo habitual. Fingí que me había olvidado algo y me escondí en la sala de descanso del piso de mi esposo. A eso de las 3 de la madrugada, escuché algo. Una melodía suave como un tarareo que venía desde el pasillo. Salí con cuidado, sin hacer ruido, y caminé hacia la habitación. Desde fuera vi a través de la pequeña ventana en la puerta una silueta sentada junto a la cama. El rostro era difuso por la luz tenue, pero estaba ahí. Y lo más perturbador fue que mi esposo dormía profundamente, con una sonrisa que no le había visto en días. No entré.
Me quedé parada frente a la puerta con la mano sobre el picaporte sin poder moverme. El canto duró un par de minutos más, y luego la silueta se desvaneció. No salió por la puerta. Simplemente ya no estaba. Entré de inmediato y mi esposo seguía durmiendo tranquilo. Revisé todo el cuarto, miré debajo de la cama, detrás de la cortina. Nada. Solo un aroma suave a lavanda en el aire que se fue apagando lentamente. Me senté al borde de la cama sin decir palabra hasta que amaneció. Esa fue la última vez que supe de ella. Mi esposo recibió el alta una semana después. Nunca volvió a mencionar a la Miss enfermera. Yo tampoco lo saqué a tema. La tarjeta aún la tengo guardada en una caja, junto con otras cosas que no me atrevo a tirar. A veces pienso que hay personas que no se van del todo, que si dejaron algo pendiente, si cuidaron a tantos con amor, tal vez una parte de ellas se queda para seguir haciéndolo, incluso después. Y aunque sigo sin entender por qué eligió a mi esposo, sé que le dio paz cuando más lo necesitaba. Eso para mí es suficiente. Hace unos meses quise redecorar mi cuarto. No tenía mucho dinero, así que recurrí a una tienda en línea de muebles y objetos antiguos. Buscaba algo con personalidad, algo distinto, y fue ahí donde encontré un espejo de marco dorado con detalles tallados a mano. Era alto, casi de cuerpo entero, con un diseño algo recargado pero atractivo. Me gustó el aire clásico que tenía. El vendedor lo ofrecía como pieza única, con historia, y el precio era bastante bajo para algo así. Hice el pedido sin pensarlo demasiado. Llegó a la semana, bien embalado, sin un rasguño. Lo instalé en la pared frente a la ventana. Durante los primeros días no noté nada raro. Me acostumbré a mirarme en él cada mañana, a veces al pasar, a veces sin intención. Pero una noche, mientras me lavaba los dientes, sentí algo extraño. No sabría decir por qué, pero al girar la cabeza hacia el espejo, juraría que mi reflejo tardó medio segundo más en girarse. Me congelé. Me quedé ahí mirándome fijo, buscando alguna explicación lógica. Tal vez era cansancio o la iluminación del pasillo. Me convencí de eso, aunque la sensación no desapareció del todo. Con los días se volvió más evidente. Mi reflejo comenzó a mostrar expresiones que yo no tenía. Una noche estaba completamente serio revisando unos apuntes y al alzar la vista vi que mi reflejo sonreía. No una sonrisa exagerada, pero sí una mueca clara, como de burla o satisfacción. Me quedé quieto esperando que desapareciera, y lo hizo como si se sincronizara de nuevo. En otra ocasión, mientras me peinaba, noté que el reflejo parpadeaba justo cuando yo no lo hacía. Cosas pequeñas, sutiles pero constantes. Lo mencioné entre risas a un amigo y me dijo que seguro era su gestión, que los espejos viejos deforman la percepción. Pero yo sabía que no era eso. Empecé a evitar mirarlo directamente. Cambié su posición en la habitación, lo tapé algunos días con una sábana, pero me resultaba imposible ignorarlo por completo. El punto más extraño fue cuando intenté tomarle una foto para mostrarle a mi amigo. Apunté con el celular, tomé una imagen, y cuando la revisé, mi reflejo estaba ahí, pero no era yo. Tenía el mismo cuerpo, la misma ropa, pero la expresión era completamente distinta. Me miraba de frente, con los ojos entrecerrados y una sonrisa apenas torcida, como si supiera que lo estaba observando. Yo en ese momento tenía la cara completamente neutra. Pensé en devolver el espejo. Entré al sitio donde lo había comprado y busqué el perfil del vendedor, pero la página mostraba error. Intenté con el enlace directo del correo de confirmación de compra y tampoco funcionaba. El número de pedido desapareció, y cuando escribí al correo de atención,
Me respondieron que no existía ninguna transacción asociada a mis datos. La tienda ya no figuraba en la plataforma. Era como si nunca hubiera estado ahí. Revisé mi tarjeta bancaria para ver si al menos tenía algún cobro registrado, pero el cargo aparecía como entidad desconocida. Algo no cuadraba. Volví a revisar las fotos. Todas las que tomé frente al espejo tenían ese mismo patrón. El reflejo parecía autónomo, con microgestos distintos a los míos. En una imagen yo tenía los brazos cruzados, pero en la del espejo mis manos colgaban a los lados. En otra yo miraba al celular y el reflejo me miraba a mí. Me obsesioné. Empecé a grabar videos pensando que el movimiento me daría alguna pista más clara. Y ahí fue cuando lo confirmé. En ciertos momentos el reflejo parpadeaba. 2 veces cuando yo no lo hacía. A veces sonreía durante milésimas de segundo, como burlándose. Y lo peor fue un video en que justo antes de terminar, el reflejo alzó una ceja, cuando yo no había movido un solo músculo. Una noche me desperté sobresaltado sin saber por qué. No había ruido ni luces, nada extraño en el ambiente. Pero al mirar hacia el espejo lo vi. Mi reflejo estaba de pie. Yo seguía acostado, inmóvil, con las cobijas hasta el pecho. Pero él estaba ahí, en el espejo, parado. Junto a la cama. No se movía, solo me miraba. Me quedé mirando por varios segundos paralizado. Pensé que era un sueño, una parálisis del sueño tal vez. Me levanté de golpe, encendí la luz y el reflejo volvió a su lugar, sincronizado conmigo, como si nada hubiera pasado. Desde ese día no volví a dormir bien. Intenté cubrir el espejo, quitarlo de la pared, incluso lo llevé al pasillo, pero siempre terminaba de nuevo en mi habitación. No sé cómo explicarlo. Lo dejaba apoyado contra la pared del baño y al despertar estaba al lado del armario, como si se moviera solo o como si alguien lo trajera de vuelta. Intenté romperlo, pero el vidrio no cedía, ni una grieta. Golpeé el marco con una llave inglesa y ni se astilló. Era como si el espejo no quisiera irse, como si necesitara estar ahí, cerca de mí. Hace una semana tomé la decisión de dejar el espejo en la calle. Lo envolví en una manta, lo bajé de madrugada y lo dejé junto a un montón de basura en una esquina alejada. Volví rápido a casa, sin mirar atrás. Esa noche dormí mejor. Por primera vez en mucho tiempo no tuve pesadillas, ni desperté con la sensación de ser observado. Pero al día siguiente, cuando bajé a tirar la basura, el espejo estaba apoyado contra la puerta del edificio. Sin la manta, sin polvo, como si alguien lo hubiera limpiado. No pregunté a los vecinos. No dije nada. Lo subí de nuevo temblando y lo dejé tapado en el pasillo. Desde entonces ya no intento deshacerme de él. Lo ignoro todo lo que puedo. Pero a veces, cuando paso cerca, siento la mirada. El reflejo ya no me copia del todo. Hace pausas antes de imitarme, como si tuviera que decidir si va a seguir el juego. Y lo más escalofriante fue lo último que descubrí. Tomé una foto de grupo con amigos, en el living de casa, y al fondo se ve el espejo. Todos salimos bien, menos yo. En el reflejo mi rostro está inclinado, los ojos completamente negros, y sonrío. Una sonrisa enorme, una que jamás he hecho.